Estudiando para compartir, esta es la lección número 13, el Señor resucitado. Bienvenidos. Con alegría les saludamos desde el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena a todos ustedes, mis hermanos y amigos que ven su programa Estudiando para Compartir. Para nosotros es un gozo el poder llegar hasta sus iglesias, a sus hogares y tener la oportunidad de estudiar con ustedes, de profundizar un poco acerca de la lección de Escuela Sabática. Llegamos a la 13ª, ya llegamos a la última lección de este trimestre y bueno, con profunda emoción y alegría hemos estudiado el libro de Marcos y esta lección no va a ser la excepción. El Señor resucitado, una lección preciosa. Tenemos dos invitados muy especiales, a nuestro hermano Andrés Torres. El hermano Andrés Torres es el director de Escuela Sabática de la Iglesia de Tierra Linda y para nosotros una alegría tenerle, hermano Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Pastor César, gracias por la invitación. Un placer de estar aquí con usted y acompañarlos en este repaso. Gracias, hermano Andrés, muy amable. Y también tenemos a su pastor, al pastor José Evangelista Ortiz, también nos ha acompañado en reiteradas ocasiones y bueno, qué alegría tenerle, pastor. Es el pastor de la Iglesia de Tierra Linda. Pastor César, gracias. Un buen día, tarde o noche, dependiendo del momento cuando se escuche. Saludo también a Andrés y pues a todos nuestros maestros de escuela sabática, hermanos que están ya ahí conectados para compartir este espacio. Saludo también para ustedes. Muchas gracias, pastor. Muy amable. Hermano Andrés y pastor, vamos a iniciar. Yo creo que ya conocen la dinámica del programa y siempre iniciamos pidiendo un consejo. No voy a cansarme porque es que la iglesia necesita mejorar en el departamento de escuela sabática su asistencia. Hermano Andrés, desde su perspectiva como líder de iglesia, ¿qué podríamos hacer para que la hermandad llegara más temprano, para que pudiéramos tener clases más edificantes y cumplir con el objetivo en la escuela sabática? Bueno, pastor, siempre no me pierdo su programa. En verdad me gusta mucho y lo comparto con mis maestros también en la iglesia de Tierra Linda. Adicional a servir al Señor en la iglesia, pues también sirvo de docente de cátedra en una universidad. Y bueno, la educación siempre ha estado como en mi trayecto profesional. Siento que en la iglesia, como docentes, también como maestros de escuela sabática, es importante un docente creativo en la enseñanza, que nos preparemos y tengamos la intención de hacer algo diferente. Las personas aprendemos, el Señor nos ha dado las 5 venidas del alma, como dice Elena de White, los 5 sentidos para el aprendizaje. Entonces, en la medida en que hacemos nuestras clases de escuela sabática interesantes, con ayudas visuales, con no solamente el tema magistral de un maestro, una persona hablando, sino que sea participativo, y en la medida en que fomentemos los 5 sentidos en el proceso de aprendizaje, los hermanos van a ver mucho más interesante el proceso y les va a motivar mucho más el profundizar en las Sagradas Escrituras. Claro, gracias, hermano Andrés. O sea, es ser creativos y trabajar con las avenidas del alma, los 5 sentidos. Estar allí, muy importante. A veces uno solamente se queda en la parte, bueno, que escuchen, auditivo, visual, pero importante eso, seamos creativos, maestros. Y pastor, ¿qué otra recomendación, qué otro consejo? Bueno, ya he dado varias recomendaciones aquí en las oportunidades anteriores, ¿no? Pero quiero seguir insistiendo en la importancia de que el maestro de escuela sabática ministre o pastoree su grupo como si fuera es decir, que se empodere como si realmente fueran sus alumnos. Bueno, no como si fuera, que son sus alumnos, que los contacte durante la semana, los motive, ore con ellos, que pueda quizás trazarles tareitas para que las traigan durante la semana resueltas. Lo que mencionaba Andrés, yo creo que todo eso hace parte, toda esa pedagogía hace parte de la motivación. Yo siempre he dicho que con motivación se mueve el mundo entero. Todo. Así es, gracias pastor, así es.
Lo que el pastor ha mencionado, mis apreciados maestros y hermanos, eso lo hemos dicho en algunas oportunidades anteriores y es supremamente importante. No limitarnos exclusivamente al repaso ahí la media horita, sino durante la semana como estar pendiente, pastorearlos, ¿no? Llamarlos, atenderlos. Eso es fundamental. Ahora, mis hermanos maestros y hermanos líderes, nosotros podemos aquí cada 8 días estar dando consejos y consejos y consejos, pero si no los ponen en práctica, si no los toman, pues la escuela sabática no va a cambiar. Necesitamos poner en práctica para que realmente sea una bendición, pues la asistencia y las clases en cada una de las iglesias. Hermano Andrés, vamos a comenzar y pastor, vamos a comenzar con el repaso del Señor resucitado, una lección preciosa. La escritura nos menciona y los evangelios están de acuerdo en que el Señor murió el día viernes, eso está muy claro. Pero me llama la atención de que la Biblia siempre llama a ese día el día de la preparación. Hermano Andrés, ¿prepararnos para qué? ¿Qué es lo que estamos nosotros preparando? Y si eso es así, ¿ese día todavía sigue siendo relevante hoy en día? Claro que sí, pastor. Pues nosotros sabemos como pueblo de Dios que el Señor estipuló un día a la semana, el séptimo día, para consagrarlo, para santificarlo, para relacionarnos con Él en espíritu y en verdad. En aquel entonces, en la muerte del Señor Jesús, en esta semana, coincidía también que era una semana de Pascua. Y ese sábado se conmemoraba también el primer día de los panes sin levadura. Era un sábado, digamos, ceremonial, especial. Ajá. Y sábado grande. Un sabatón, correctamente. Así es. Y en temas de preparación, el pueblo de Israel era muy juicioso en tener esa doble porción del viernes, de tal forma que el sábado se pudiera guardar y santificar de acuerdo al mandamiento. El sábado no se cocinaba, no se encendía fuego, no se hacían muchas actividades y por consiguiente el viernes se conocía como el día de preparación para que dejar todo en orden, todo listo, de tal forma que el sábado no se infringiera el mandamiento haciendo actividades que no debían hacerse. Que no correspondían. Correcto. Ahora, pastor, yo sé que usted es adventista de cuna, ¿cierto? Usted nació en un hogar cristiano, adventista. Pastor, ¿cómo era el día de preparación en su casa? En algún momento he escuchado hablar de tu papi. Cuéntanos un poquito qué hacían. Ese era un maratón completo, Pastor César, porque, bueno, nosotros fuimos 7 hijos, todos varones. Sí, señor. De pequeño vivíamos en fincas. Entonces, el viernes hasta las 3 de la tarde era una corredera impresionante. Ya después de las 3 se liberaba un poquito, pero ¿qué hacíamos? Íbamos a alistar el agua, barríamos, teníamos que barrer la iglesia, barrer las habitaciones, esa era una casa inmensa. Sí. Teníamos que prepararnos, teníamos que dejar el almuerzo del día siguiente también adelantado, teníamos que planchar la ropa, embetunar los zapatos, es decir, teníamos que hacer casi que todo porque el sábado es el día santo del Señor. Y es un día para descansar y es un día para andar librados de esas correderas de la semana. Entonces, el viernes teníamos que preparar todo eso. Entonces, eso era hasta interesante porque hoy día, mirando hacia atrás, eran 7 muchachitos corriendo, haciendo, organizando. Y luego 5 de la tarde, 5:30 nos sentábamos. Mi papá tomaba su guitarra y ahí nos sentábamos a cantar para recibir el sábado. Qué bonito eso, pastor, qué bonito. Y hermano Andrés, yo sigo insistiendo, estamos en una ciudad y vivimos en un mundo agitado. Eso uno vive en carreras para acá y para allá. Y hoy en día es raro que uno a las 5:30, 6 de la tarde pueda sentarse con su familia a cantar y adorar a Dios. Pero mis hermanos, esto no ha cambiado. Debe ser ese el objetivo, el mandamiento es así. Y hoy en día también hacer la misma preparación. Alguien me decía en algún momento, pues, pastor, ¿qué pecado es ir el sábado en la mañana a comprar la leche del desayuno? Y algunos ven como que el objetivo, como que, no, pues eso no tiene ninguna dificultad. Hermanos, ¿y por qué no lo hacemos con anterioridad? Y así, de esa manera, nos dedicamos el sábado a lo que debe ser, ¿no? Pero, hermano Andrés, el Señor resucita el domingo. Eso está claro en la Escritura. Muere el viernes, descansa el sábado y resucita el domingo. El domingo es el primer día de la semana y algunos han querido darle a eso una connotación sacra, sagrada. El hecho de que Jesús resucitó el domingo
da a ese día algo especial, diferente, o cómo debemos de nosotros tomar esta situación? Pastor, pues es interesante ver, y lo veíamos durante este trimestre, los 16 capítulos del Evangelio de Marcos. Sí. Es interesante leer, y ahorita que usted hablaba de los tips para los maestros, me gusta mucho investigar, leer y entender también los contextos. Cuando terminamos de leer el capítulo 15 y empezamos con el capítulo 16, el 15 termina con el viernes en la noche y el 16 empieza con el domingo en la mañana. No hay un texto que explique qué pasó en ese sábado. ¿Y por qué? Porque uno, el Señor lo guardó en la tumba, Sí. incluso en su muerte, y dos, porque el pueblo reposaba, guardaba el sábado. Yo creo que Marcos no adicionó algún mayor detalle en este punto. El primer día de la semana, nosotros como adventistas entendemos la escritura que el único día que el Señor guardó y separó desde el momento de la creación, ahorita que hablábamos de los idiomas originales, el sábado en su idioma original, Shabbat significa cesar, descansar. Sí. Y el domingo no se tiene un nombre específicamente a los días. Incluso pues, en la antigüedad, aquí el pueblo de Israel llamaba cada día en un número ordinal. El día primero, el día segundo, el día tercero. Domingo es el Yom Rishon. Entonces es un día que el Señor no expresa algún tipo de santidad o solemnidad. Lo respetamos y lo recordamos como el día de la resurrección, pero el Señor no cambia su ley, no cambia sus preceptos, y si bien fue significativo porque fue el día en que se cumplió las palabras del Señor que en el tercer día iba a resucitar, sin embargo no agrega solemnidad o instrucción para conmemorar este día y dejar a un lado el día de descanso. Claro. Ahora, pastor, de todos modos, y gracias hermano Andrés porque fue amplia su explicación, pero la Biblia habla dicen más o menos, hemos encontrado unos 8 textos que hacen referencia al primer día de la semana. El primer día de la semana hacían cenas del Señor, la Santa Cena, a veces se reunían para orar, etc. Eso es oportuno hoy en día también hacerlo, ¿cierto, pastor? Sí, decir, por supuesto. El domingo tampoco es que se convierta en un día censurado para no hacer una actividad religiosa. De hecho, tal. ningún día está censurado para reunirnos, para compartir, para alabar al Señor. La diferencia está en que el séptimo día fue separado y es especial, tiene la bendición de Dios y es el día que Dios dijo, este es mi día. No significa eso que en los otros días no podamos reunirnos, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hacemos incluso nosotros también. Lo hacemos también nosotros. Bueno, pastor, ¿por qué es importante, y vamos al centro de la lección, por qué es importante creer en la resurrección de Jesús? No, es que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra victoria. Y digo de nuestra victoria porque es que la victoria de Cristo es mi victoria. Amén. Por los méritos de Él. Así Pablo lo dice, ¿no? O sea, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe. O sea, ¿qué sentido tendría todo lo que hacemos? ¿Qué sentido tendría creer lo que creemos? ¿Qué sentido tendría tener un Dios? ¿O qué sentido tendría que Jesús hubiese muerto en la cruz y finalmente no resucita? Y pues si Él no resucita, pues tampoco nosotros resucitaríamos. Entonces la resurrección de Jesús es el grito de victoria sobre Satanás, el pecado, este mundo de maldad. Es la proclamación, y vuelvo a repetirlo, es el grito de victoria universal para decir, la raza humana ha sido redimida, Cristo ha vencido la muerte eterna, ha vencido el pecado, y pues eso significa victoria, salvación, y pues qué mejor noticia que eso. El pastor mencionaba un texto, es el versículo 14 de 1 Corintios 15. Yo quisiera, mis hermanos, que ustedes lo pudieran también leer con los alumnos en su clase el sábado, porque dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Porque, pastor y hermano Andrés, hermanos, imagínense nosotros vivir acá 70, 80, 90, 100 años y finalmente morir como todos
y no tener esa esperanza de volver a vivir. El vano sería ir a una iglesia a predicar, bueno, lo que dice Pablo, ¿no? Lo que dice es supremamente importante y claro. Pero hermano Andrés, debemos de creer en esto por fe. Pero tenemos algún argumento que usted pueda decir, no, es que hay una fe, pero no una fe ciega. Tenemos argumentos para creer en que esa tumba realmente está vacía y que Jesús resucitó. Bueno, pastor, ahí, hoy en día nuestra sociedad se mueve mucho en los hechos. Sí. En el mundo corporativo, mi jefe me dice, Andrés, tenemos que ser fact-based. Uh-huh. Y eso significa comprobado con hechos. En la historia, la arqueología y las diferentes fuentes nos muestran y comprueban que el Señor Jesús vivió en esta tierra y fue real los relatos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y hay un punto importante, es que desde el punto de vista arqueológico histórico no se encuentran evidencias de una muerte permanente del Señor Jesús, de restos. Los restos de su cuerpo, nada de esto. Por el contrario, en adición a los evangelios, hay evidencia literaria de la época que muestra que realmente Jesús, después de haber estado muerto, vivió y compartió más tiempo con personas. En el Evangelio de Marcos nos muestra con sus discípulos, con las mujeres que lo visitaron en la tumba al inicio del domingo, etc. Hay evidencia que realmente Jesús resucitó. Y con base a lo que menciona el pastor, ¿por qué es tan importante la resurrección? Resurrección está asociado con restauración. El Señor Jesús vino a restaurar y a recuperar lo que se había perdido. Sin resurrección vana es nuestra fe, porque estaríamos sujetos a 80 años de vida y no más. Esa era la creencia popular. De hecho, los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Pero pese a su incertidumbre, ellos le dijeron a los centuriones romanos, oiga, refuercen allá. Por si acaso. Por si acaso, por seguridad, no sea que sus discípulos lo saquen, pero yo creería que ellos les quedaría por allá sonando, oigan, y si es cierto que él estaba diciendo que iba a resucitar al tercer día, pongan candado, refuercen la seguridad. Entonces, el Señor Jesús resucita, tenemos evidencias en su palabra, tenemos evidencias literarias que nos muestran que realmente Él venció la muerte. Y ese era, yo creo que el punto más crítico de su plan de redención, claro, porque era volver a la vida después de haber enfrentado esa paga pues, del pecado. Sí, importante eso. Sí, lo que acaba de mencionar hermano Andrés, pastor, ¿por qué los discípulos se pondrían a inventar acerca de la resurrección? En ese momento, hablar de eso, inventarse que Jesús había resucitado, era casi una pena de muerte, porque estarían ellos colocándose en un riesgo enorme de ser perseguidos, bueno, como lo fueron, ¿no? Perseguidos, muertos y muchas cosas. Entonces yo creo que no estaban interesados en inventarse nada. Es más, no ganaban nada personalmente. No ganaban nada. Inventarse en eso. Pero el argumento que el hermano Andrés ha tocado es muy importante, hermanos, el argumento histórico. Alguien me decía alguna vez, ¿usted por qué cree en Simón Bolívar? ¿Acaso usted lo vio? ¿Acaso usted no nada? Porque la historia nos habla de que existió. De la misma manera creemos en Jesús porque la historia habla, y no solamente la historia bíblica, sino hay historia contemporánea del momento. Bueno, Flavio Josefo y otros historiadores hablaban acerca de lo que realmente sucedió. Y bueno, y la Biblia dice, ¿no? Ese versículo también 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Imagínense, había un testimonio, dice, clarísimo de lo que había sucedido, ¿no? Y yo le diría, Pastor César y Andrés y maestros, y es que, ¿por qué creo que Jesús resucitó además de esto? Sí. Porque nadie ha podido desmentirlo. Ajá. Absolutamente nadie. Se han desmentido cantidades de cosas, pero con todo lo que a veces los ataques que recibe el cristianismo, nadie ha sido capaz de presentar argumentos o evidencias para desmentir que Jesús fue real, que vivió y resucitó. Y mis hermanos queridos, eso es la esencia de nuestra fe. Definitivamente, qué bueno es poder decir que Jesús, así como Él murió y resucitó, como dice 1 Tesalonicenses,
también traerá a todos los que morimos en Él y creemos en Él, ¿no? Así que esa es nuestra esperanza. Pero hay una relación, pastor, interesante que sería importante hablarle, y es la relación del bautismo con la resurrección, ¿cierto? Y la lección de esta semana nos hablaba acerca de eso. Hacía algo de referencia. Hacía referencia. Pastor, ¿qué simboliza el bautismo y qué tiene que ver con la resurrección? Bueno, entre varias cosas, por supuesto, que simboliza el bautismo, que es muerte al pecado, resurrección a una vida nueva, un compromiso público con Dios, etc. El bautismo, de acuerdo, por ejemplo, lo que Romanos capítulo 6 presenta, el bautismo también representa la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso es que nosotros bautizamos con la fórmula bautismal y bautizamos en abundante agua. Sí. Porque cuando nosotros sumergimos la persona bajo el agua, sí, es un símbolo de que la persona está muriendo a su vida antigua, a sus pecados, pero es el símbolo de la muerte que Jesús murió también. Cuando la persona sale del agua, que es un símbolo de una nueva vida, pues también es el símbolo de esa victoria obtenida aquella mañana en la resurrección. Es decir, la victoria sobre la vida antigua, sobre el pecado, sobre toda esa... el hombre viejo que llamamos, es una resurrección. Entonces, el bautismo no es una ceremonia cualquiera, no es una cosa que se hace solamente por cumplir y por hacer y por anotar en registros de la iglesia. No, el bautismo tiene un símbolo espiritual. Es muerte y resurrección. Es morir y luego nacer o vivir a una nueva vida. Entonces, el bautismo no es hacerlo por hacerlo. Sí, claro. Y eso, pastor, yéndonos un poquito hacia el tema de la resurrección, realmente pues es algo lo que le va a suceder a todo aquel que cree en Jesús. Morimos y cuando nos volvamos otra vez a despertar, nacemos o resucitamos a una vida nueva en la eternidad. Es cuestión de segundos, casi que milésimas de segundo. Qué bueno, qué buena simbología, ¿no? Hermano Andrés y pastor, uno nota en el Evangelio de Marcos, y ya estamos terminando este estudio, que lo han llamado los estudiosos el Evangelio como del silencio, de la prudencia. Entonces uno nota que, ¿no?, sana al leproso y le dice, pero cállate, no le digas a nadie. Resucita, pero no le cuenten a nadie. Y ahorita, ¿qué pasó con el tema de la resurrección? ¿También los discípulos callaron ese tema o llegó un momento en que sí lo hablaron? ¿Cómo lo podemos entender? Pues, pastor, hay como dos reacciones, y parte nos lo decía el versículo de memoria. Uno es que la primera reacción fue de miedo. Las mujeres se asustaron al ver la tumba vacía, y los encuentros que tuvo con el Señor también generaba ese tipo de asombro. Y tratándome de también ponerme en el lugar de ellos, yo digo, bueno, a mí me hubiera impactado muchísimo ver cómo el cumplimiento de lo que había anunciado el Señor mismo unos días atrás se cumple y se hace evidente y manifiesto. Obviamente esto asombroso que representa la resurrección es algo que ellos no podían callar. Y de hecho el primer sermón del apóstol Pedro, Marcos, como el pastor dice, termina su relato aquí con la resurrección, pero Lucas en su segundo tratado, en el libro de los Hechos, muestra cómo ese primer sermón del apóstol Pedro resalta a este Jesús resucitado, porque es el pilar de la fe. Es una noticia que no se podía callar. Antes había mayor prudencia en cumplimiento de Daniel, las profecías de Daniel: mi tiempo no ha llegado, el tiempo está por cumplirse. El Señor pedía esa prudencia, pero después del cumplimiento casi que les abre las puertas y les dice: id a predicar esas buenas nuevas de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Señor les dice: vayan y anuncien. La resurrección no era algo nuevo. Ellos habían sido testigos oculares de la resurrección de Lázaro, claro, de la resurrección de la hija del líder de la sinagoga, Jairo, sí. Y de hecho sabían que Elías también en el pasado había hecho milagros de resurrección, pero el ver al Mesías resucitado y dispuesto a cumplir su misión, yo creo que era una noticia que ellos, por más que quisieran, sí, no podían callar.
impactante, ¿no? No lo podían callar. Y yo creo que eso, pastor, dinamizó la iglesia cristiana en el primer siglo, ¿no? Ese fue un tema que... No podían contenerse. Es Contener. que cuando hay eso mismo le pasa a uno hoy día, ¿no? Cuando hay una noticia muy buena, cuando hay algo que lo emociona a uno, uno quiere contarle a todo el mundo. Uno coge el teléfono y le escribe al amigo, llama al familiar, Claro. mire lo que me pasó, mire lo que sucedió, porque estuvo emocionado. Sí, 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 sí. Entonces, esa emoción es la que llevó a los discípulos a pregonar por donde iban. Y me voy a adelantar, Pastor César, pero voy a decir, es la emoción que nos falta a nosotros para proclamar que Cristo viene pronto. Sí, sí, deberíamos de tener esa misma motivación, porque somos hermanos queridos, no olviden esto. La iglesia adventista cree en un Dios vivo. Amén. Nuestro Dios es un Dios vivo y es un Dios real y es un Dios que nos acompaña en este momento en el SED y allí en la escuela sabática en su iglesia, allá está el Señor, en su iglesia, en donde estudia, allí está el Señor. Qué importante. Pero pastor, viene el Señor y escoge a la que le sacó 7 demonios para aparecérsele por primera vez, porque la Escritura dice que la primera persona que lo vio fue una mujer y fue María. ¿Qué nos indica eso? ¿Por qué una mujer? Bueno, de acuerdo a lo que leíamos esta semana, ¿no? Sí. El autor mencionaba de que siempre los testigos que se tomaban pues eran hombres y sería mucho más fácil sobornar a un hombre para que fuera testigo, pero el hecho de que sea una mujer la que de repente se levanta para decir, no, es que Jesús resucitó, es que yo mismo fui, los ángeles me dijeron, era una evidencia irrefutable. Es decir, el pueblo no podía decir, pero ¿cómo así? Sí, claro. No es posible esto, no. Fue una mujer, de hecho un par de mujeres que están allí para ser las testigas. Entonces se salía del patrón tradicional, llamémoslo así, cultural de que los testigos siempre eran hombres, y ahora resulta que Jesús hasta en su resurrección rompió patrones, rompió esquemas, y ahora está manifestándose a mujeres. Manifestándose a mujeres. Se le apareció primero a María, después se le aparece a algunos discípulos en donde no está Tomás, después donde está Tomás, bueno, el Señor, y después a Pedro y a otros discípulos en su misericordia, como dice 1 Corintios, a más de 500. Y les encomienda algo, hermano Daniel, les encomienda predicar el Evangelio, les encomienda ir por todo el mundo. Y dice allí algo importante, dice que ellos harían señales milagrosas, sanarían, resucitarían y que aún podrían tomar serpientes y que no les harían daño. ¿Cómo podemos entender eso, hermano? Porque a veces algunos toman literalmente ciertas declaraciones que no deben de ser tomadas literales. Y hoy en día, ¿por qué a veces no vemos ese tipo de manifestaciones? Pastor, este es un tema muy importante porque, como hilando todo el contexto de la lección, el Señor Jesús, aparte del milagro de su propia resurrección, está dando como un nuevo inicio a esa proclamación de esas buenas nuevas de salvación. De pronto, complementando lo que decía el pastor José, yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué fueron primero las mujeres? Ajá. Las mujeres científicamente incluso nos han dicho tienen una habilidad de comunicación mucho mayor que nosotros los hombres. Sí. Y ellas fueron las primeras en ser esas testigos oculares, y aunque los evangelios no lo detallan, yo me imagino lo meticuloso que fueron ellas para redactar y relatar todo lo que vieron, porque ellas iban a ungir el cuerpo, encuentran la tumba abierta, tienen un encuentro con un ángel, y yo creo que todo ese tipo de detalles en el relato tuvo que haber sido mucho más potente que el relato que un mismo hombre podía haber dado de ese hecho tan importante. Además, no se puede contradecir a una mujer. No, cuidado, no nos metamos en líos aquí, por favor. Sí. Y con relación a esta proclamación del Evangelio, obviamente el Señor Jesús menciona que el poder iba a venir acompañando esa proclamación, haciendo también anuncio a la importancia del Espíritu Santo en el papel de evangelizar y testificar al mundo entero. Para dar testimonio
tengo que tener una experiencia primero con el Señor y tener el poder del Espíritu. Sin embargo, el Señor Jesús también menciona que los milagros no son pruebas de la verdad. Y él en ese contexto menciona a Juan el Bautista y le dice: Juan a la verdad ningún milagro hizo, pero él es uno de los más grandes profetas que ha tenido el Señor en la historia humana. El poder y el milagro no es aquello que nos muestra si es verdad o no es verdad, porque el enemigo también falsifica. Claro. Y vemos que de una u otra forma, en lo que representa la verdad y el engaño, el milagro no puede ser la diferenciación. Obviamente el Señor actúa con poder, tiene poder, y yo creo que muchos de nosotros podemos dar testificación del poder del Señor Amén. Que ha tenido en nuestra vida y en nuestras familias en relación a muchos milagros que no pueden ser prueba de la verdad, pero también van acompañados de la proclamación del Evangelio. Sí, y definitivamente sabemos, mis hermanos, que en los últimos tiempos, ¿no? En estos últimos tiempos, con el derramamiento especial del Espíritu Santo, también va a haber una manifestación de poder muy, muy especial dentro de su pueblo en la proclamación del Evangelio. Pero como lo decía el hermano Andrés, eso no es la evidencia de la verdad. La verdad por sí sola se defiende sola, se predica como tal. Pastor, dentro de la lección, ¿algún texto que usted quisiera recomendarle a nuestros hermanos maestros que no dejen de estudiar durante esta semana, que usted diga importante para que lo repasemos? A mí definitivamente me gusta y me voy a quedar con Marcos 16:6. Me voy a quedar con ese texto porque creo que es el corazón del mensaje de esta semana. Jesús no está aquí. La tumba está vacía. Amén. Ha resucitado. Amén. Y yo creo que esa es la noticia más linda realmente que hay. Jesús resucitó. Amén. Y esa resurrección es nuestra victoria. Amén. Y hermano Andrés, ¿algún texto que usted recomiende? Pues coincido con el pastor José, que bueno, me lo tomó, bueno. Porque me gusta mucho ese versículo 6 porque nos muestra también la respuesta del ser humano. Dice: pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El proceso de búsqueda del Señor muchas veces tienen emociones detrás que nosotros afrontamos, temores, incertidumbres, a veces llegamos sin esperanza, pero lo importante aquí de ese versículo 6 es que nos muestra el contraste dentro de una emoción negativa que es el tener miedo e incertidumbre frente a la esperanza de encontrar al Señor. Y lo que marca la diferencia entre esas dos actitudes o emociones, punto central es el Señor resucitado. Entonces allí, en ese tema central de la resurrección, se basa nuestra esperanza, y en verdad allí es donde invito también a nuestros hermanos maestros que podamos desarrollar los aspectos que involucran la lección. Muy bien, vamos a terminar, pero pastor, por favor, y hermano Andrés, a ver, vamos con usted primero. ¿Cómo usted resumiría el punto central de la lección de esta semana? En temas de resumen, me gusta 1 Corintios 15, porque si no creemos y hacemos real la creencia de la resurrección de nuestras vidas, van en nuestra fe. Okay. Yo creo que a nivel central, el entender este gran milagro se vuelve en un punto fundamental del plan de salvación y nos da esperanza propia. Nosotros hemos tenido pérdidas de familiares, personas cercanas, y a veces cuando enfrentamos la muerte bajo la esperanza de la resurrección, en verdad nos da fuerzas y nos ayuda a entenderla con más serenidad, con más tranquilidad, porque sabemos que así como el Señor resucitó, nosotros también podemos hacer. Pastor, ¿usted cómo lo diría? ¿Cómo resume? Estuve pensando mucho en cómo resumir el mensaje de esta semana y quiero resumirlo para mí. Sí, Señor. Que tal vez puede ayudar pues a todos los oyentes, ¿no? Pero yo lo resumiría en una frase: la tumba está vacía. Amén. Pero el corazón está lleno. Amén. Está lleno de esperanza, está lleno de seguridad de salvación, está lleno de confianza en el Señor, de victoria, bueno, de tantas cosas que pudiera aquí explayarme hablando, ¿no? Pero la tumba quedó vacía, pero el corazón está lleno. Amén, amén.
Pastor José Evangelista, hermano Andrés Torres, Dios les bendiga. Muchas gracias. De verdad que ha sido un repaso de lección muy edificante, nos ayuda mucho y apreciamos mucho su aporte, su ayuda en esta semana. Y apreciados hermanos, terminamos así el repaso de la lección no solamente de esta semana, sino del trimestre, del estudio del libro de Marcos, y vamos a empezar con el estudio del libro de Juan. Interesantísimo, el estudio del libro de Juan, no lo pierda por nada y aproveche al máximo el crecimiento en la fe, el crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios. En gran medida se da a través del estudio de la lección de escuela sabática cada semana. Así que valorémoslo, aprovechemos al máximo lo que la Iglesia Adventista a nivel mundial hace, porque este estudio es para todo el mundo, todas las iglesias y para todas las personas que deseamos pues crecer más en la fe. Muchas gracias, mis hermanos, por habernos permitido entrar a sus hogares este trimestre, a sus iglesias, y los invitamos para que la próxima semana estén con nosotros. Este ha sido el repaso dentro del estudio, estudiando para compartir, y esperamos que el Todopoderoso les bendiga y les mandamos un abrazo muy cordial. Dios les guarde y muchas gracias. Amén. Bendiciones del cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor.